centro cultural y comercial. Pero las inundaciones asolaban la nueva capital. No hace mucho, en 1916, el Mar del Norte invadió con violencia el Zuiderzee, destrozando diques e inundando miles de casas al norte de Ámsterdam. Numerosas propiedades desaparecieron bajo el agua. El futuro de la ciudad peligraba. Las autoridades decidieron que ya era suficiente. Se propusieron encontrar un modo de domar este furioso brazo del Mar del Norte. Recurrieron a un ingeniero visionario, Cornelius Lely. Propuso un plan audaz, el primer proyecto de ingeniería a gran escala de la época moderna en Holanda. Decidió dividir el brazo en dos, mediante una estructura de una longitud impensable entonces, un dique de 30 kilómetros que atravesaría una de las zonas del planeta más azotadas por las tempestades. A un lado estaría el embravecido mar, al otro lado un nuevo lago de agua dulce llamado Ixelmeer. Pero ¿se podría hacer algo así o tendría Ámsterdam que sucumbir algún día a las inundaciones? En realidad, nadie podía garantizar que el nuevo proyecto tuviera éxito. Fue un tipo de proyecto arriesgado. Había muchas personas involucradas, se necesitaron muchos obreros y se utilizaron muchas técnicas nuevas. En abril de 1927, Lely y sus ingenieros empezaron a construir el dique gigante. Fue el principio de un esfuerzo nacional que modificó la vida de todos los holandeses. El plan consistía en levantar dos muros de arcilla a 90 metros de distancia. La zona comprendida entre ellos sería rellenada en las últimas fases de la construcción. Pero los muros de arcilla no tenían muchas oportunidades de sobrevivir, a menos que estuviesen protegidos de las fuertes mareas. Miles de trabajadores tejieron una enorme red hecha con maleza y ramas de sauce. Los operarios ensamblaron más de 1 millón de metros cuadrados de la cubierta protectora que impediría la erosión en la parte inferior y en los laterales del dique. A medida que se colocaba la gigante red de madera, los trabajadores la fijaban con millones de toneladas de piedra. Una vez asegurados los muros de arcilla, los ingenieros empezaron a bombear 7 millones de metros cúbicos de arena, una cantidad con la que se podría crear una playa artificial de 100 metros de ancho por 30 kilómetros de largo. Para reforzar aún más la protección, los obreros colocaron millones de toneladas de piedra a lo largo de los muros exteriores del dique. Finalmente, el 28 de mayo de 1932, 5 años después de iniciado el proyecto, los trabajadores sellaron el último hueco del dique. Conocemos la hora exacta del acontecimiento porque para nosotros fue muy importante. La 1:01 de la tarde. Fue una noticia estupenda y todos los holandeses se sintieron orgullosos por haber luchado contra el mar, por haber podido vencerle de nuevo. Los holandeses habían construido el dique más grande del mundo, un muro de 30 kilómetros que se alzaba 3 metros por encima del nivel del mar. Cornelius Lely le había dado a Holanda una victoria asombrosa en su lucha contra el Mar del Norte. Pero aún no había acabado. Detrás de la presa, en el nuevo lago interior, siguió construyendo más diques para encerrar grandes extensiones del antiguo brazo marino. Después, instaló las bombas. Durante los siguientes 40 años, los holandeses drenaron unos 2.000 kilómetros cuadrados del antiguo lecho marino, creando 4 nuevos distritos, el mayor añadido en la historia de Holanda. A medida que las aguas desaparecían, el lecho marino dejó al descubierto muchos objetos de la historia holandesa, que llevaban tiempo sumergidos y que ahora habían salido a la luz. Naufragios antiguos y cerámica. Incluso un esqueleto de 5.000 años de antigüedad. Sin embargo, la tierra tardaría casi una década en secarse lo bastante como para poder sembrar y construir en ella.
El nuevo Gran Dique del Norte se alzaba como un brillante triunfo de la ingeniería y por primera vez los holandeses se sentían a salvo de las inundaciones. Pero 150 kilómetros al sur se produjo una catástrofe en una región pantanosa, donde el Rin se divide en dos pequeños brazos antes de llegar al Mar del Norte. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombarderos aliados habían atacado esta región para privar a los nazis de un importante punto estratégico. Cuando la guerra acabó, los diques necesitaron reparaciones urgentes. Eran las únicas barreras que separaban el Mar del Norte de algunas de las antiguas tierras holandesas ganadas al mar. Entonces, el 1 de febrero de 1953, sucedió lo impensable. Vientos de 130 kilómetros por hora procedentes del Mar del Norte empujaron una montaña de agua contra los debilitados diques del sur. Golpeados por olas de 5 metros, los diques acabaron cediendo. Un pueblo, Ubakek, quedó borrado de la faz de la tierra. El primer dique cedió al anochecer y sus habitantes no eran conscientes de que tenían el Mar del Norte encima de ellos. Los diques habían reventado en 3 puntos. Atrapados en sus casas, muchos huyeron hacia los áticos, pero no les sirvió de nada. Familias enteras murieron atrapadas en sus casas o ahogadas. Nico Porblit fue uno de los pocos afortunados que logró salvarse. Papá tenía un martillo y un cincel. Cuando estábamos en la parte superior de la casa, pudo hacer un agujero en el tejado para que pudiéramos salir fuera. Fue entonces cuando nos dijo: no nos vamos a quedar aquí, como las ratas. Eso fue exactamente lo que le pasó a mi abuela, que vivía en el mismo pueblo, a unas casas de distancia. Al amanecer, el mar había derribado 70 diques y había avanzado 75 kilómetros tierra adentro. Casi 2000 personas perdieron la vida. Se tardaron 10 meses en reparar los diques y achicar el agua. Para algunos, sin embargo, el recuerdo de la tragedia perduró mucho más. Las personas que conseguimos salvarnos somos las que les decimos a los demás: no, tenéis que recordar que siempre podría volver a suceder. Hay que estar siempre alerta. La catástrofe fue un duro revés para los holandeses. Obviamente, el dique que atravesaba el Zuiderzee no llegaba para proteger el país. Los ingenieros se dieron cuenta de que tendrían que construir otra gran barrera, esta vez en el sur. Pero había un problema. En la costa sur tenían que proteger no una, sino varias ensenadas, y suponía un reto de ingeniería mucho mayor que cualquiera de los realizados hasta la fecha. En 1958, los ingenieros diseñaron un plan y comenzaron las obras. Durante los 30 años siguientes, los ingenieros trabajaron sin descanso para construir una barrera tras otra, creando nuevos lagos interiores y redirigiendo los ríos. Finalmente, solo quedaba un espacio abierto, pero era la ensenada más larga de todas, el estuario de Oosterschelde. Las mareas aquí subían con una fuerza increíble. Aún así, los ingenieros siguieron adelante con el diseño de un dique tradicional, como los que acababan de finalizar. Pero justo cuando se inició la construcción, el proyecto dio un giro inesperado. Por primera vez, los holandeses empezaron a cuestionarse la drástica reestructuración de su entorno. Un dique a lo largo de esta ensenada habría destruido un frágil ecosistema y puesto en peligro la industria pesquera local. Hubo muchos debates públicos sobre la conveniencia de su construcción. Cambiaría el lugar y se pasaría de un entorno de agua salada a uno de agua dulce y se perdería el ecosistema. Los ingenieros pararon la construcción.